porque la procrastinación gana incluso cuando sabemos qué es exactamente lo que tenemos que hacer. La procrastinación nunca es el problema, nunca. Y el foco de la persona suele estar en cómo dejo de procrastinar. Y el problema no está en la procrastinación. No deja de ser un mecanismo de defensa del cerebro para distraerse o para no atender lo que está sucediendo, que es lo que me está originando el procrastinar. ¿Cómo nos preparamos para el éxito? ¿Qué éxito quiero yo? ¿Qué precio tengo que pagar para llegar a eso? Porque la gente no habla del precio a pagar. Hacer un proyecto, un negocio, una empresa que tenga éxito, el coste mental y emocional es grande. ¿Cuál es el precio que voy a tener que pagar? ¿Y qué tengo que hacer para pagar el precio? ¿Por qué nos cuesta tanto estar en el presente? Nos encanta irnos al pasado, nos encanta estar angustiándonos por el futuro. Básicamente porque en el presente pues suele estar todo el dolor o todas las emociones que no queremos ver surgen en el presente. Entonces la respuesta sencilla es esa, ¿no? El pasado o el futuro suele ser más placentero que el presente. Aunque a veces en el pasado uno se enganche mucho a la culpa, a la desmotivación y al arrepentimiento, eso suele ser más cómodo para un cerebro que estar en el presente. ¿Por qué somos tan creativos y siempre se nos ocurren los peores escenarios de lo que puede pasar? Un líder es capaz de ver los problemas de aquí a 2 años o de aquí a 5 años y ponerle solución ahora, y por eso son líderes y por eso son visionarios. La gente que ha creado grandes imperios no es más que gente que ha visto un problema que todavía no estaba resuelto y se ha adelantado a la época. ¿Qué se necesita cambiar más al interior, más desde la raíz, para poder salir un poco de ahí, ese ciclo de procrastinación? Trabajar los patrones mentales que han llevado a la persona ahí. Y esto pasa por trabajar la identidad de uno mismo. ¿Cómo me veo yo? Porque las personas que procrastinan se perciben normalmente a sí mismas como que no hacen suficiente. ¿Quieres ser productivo o no? Porque ¿qué tipo de productividad quieres trabajar? Rodrigo, porque al final del día sentimos que trabajamos mucho y nos sentimos agotados física y mentalmente, pero cuando hacemos un balance general sentimos que no nos enfocamos realmente en lo importante. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando no conectamos lo que debimos haber hecho con la satisfacción o insatisfacción que sentimos? Fíjate, Juliana, nuestra mente pasa demasiado tiempo en el futuro pensando en todas las cosas que pueden suceder o que nos gustaría que sucediera, y como está tanto tiempo en el futuro, no está en el presente. Y esto genera, entre otras muchas cosas, lo que tú dices, que cuando acabamos el día sentimos que por mucho que hayamos hecho, que no hemos hecho nada, que no hemos sido productivos. Y por eso suele haber mucha frustración, mucho estrés, y las expectativas, que es de lo que comentabas, entre lo que yo me imaginaba que iba a lograr en el día y lo que realmente he logrado, es tan diferente entre lo que yo pensaba en mi mente y lo que ha sucedido, que sucede esa sensación de insatisfacción constante, que al final genera mucha frustración y mucho estrés. Sí, yo diría que es por esto. Excelente respuesta. Creo que eso es por eso. Creo que nos llenamos de muchas expectativas también respecto a lo que queremos hacer. Vamos a hacer una pausa y hacemos un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan y que nos ven en este momento. Bienvenidos a Mera Energía. Esto es un nuevo episodio. No se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Vamos a hablar un poco sobre la productividad real, sobre esa productividad no del hacer, sino lo que verdaderamente nos produce energéticamente, físicamente, el ser productivos. También hay algo que nosotros nos preguntamos mucho y es qué pasa en nuestro cerebro cuando no logramos concentrarnos del todo, porque a veces necesitamos concentrarnos, sabemos que necesitamos concentrarnos, pero llega la procrastinación y no nos ayuda. Entonces, para hablar un poco, para entender un poco qué pasa dentro de nuestra cabeza cuando queremos ser muy productivos, cuando no lo logramos, cuando empezamos a procrastinar, cuando nos estresamos, para eso tenemos a Rodrigo Ruiz que nos está acompañando. Ahora sí, Rodrigo, bienvenido, ¿cómo estás? Y me encantaría que le contaras al mundo qué haces tú por el mundo, para el mundo.
Muy bien, bueno, un placer estar aquí, Juliana. Como has dicho, mi nombre es Rodrigo Ruiz y soy fundador de una consultora, Consultora Break, que estamos especializados en trabajar, en dar servicios de gestión del estrés y de productividad, aplicando neurociencia, pues a sobre todo empresarios, emprendedores y cualquier profesional que tenga un puesto de responsabilidad o que quiera seguir progresando en su día a día, ¿no? En su carrera profesional, que quiera mejorar ese liderazgo sin tanta ansiedad, sin tanto estrés, sin tanto cansancio. Eh, entonces ayudamos a que enfrenten sus límites por la parte mental, ¿no? Porque muchas veces yo es verdad que lo creé porque pasé una época, pues imagino que como todos, ¿no? Difícil, con mucha ansiedad, mucho estrés, y me di cuenta que uno de los factores clave para salir de ahí es entender tu cabeza, entender qué pasa dentro de nuestra cabeza, por qué pasa lo que pasa y cómo podemos salir de ahí o al menos vivir con esos pensamientos, emociones que a veces se nos complican, pues de una mejor forma, para no tener que parar nuestra vida. Porque hoy día, pues, oye, pues muchas veces muchos tienen familias, trabajos y no se puede parar el trabajo o no se Ajá. puede parar el crecimiento de un hijo. Entonces, ese es el granito de arena que intentamos aportar desde la consultora y, y bueno, un placer estar aquí para compartir. Muchas gracias. Rodrigo, cuando las personas te buscan para una consultoría, ¿saben que hay algo que está pasando dentro de su cabeza o dentro de su cerebro? ¿O generalmente te buscan porque, no sé, ayúdame a organizar mi agenda, ayúdame a ser más productivo, ayúdame a concentrarme más? ¿O verdaderamente te buscan y te dicen, no, hay algo en mi cabeza? ¿Cómo te buscan las personas? ¿Con qué dolores? Normalmente para organizar la agenda no suele ser. Suelen ser personas Ujú. que tienen una cosa clara y es que saben que pueden ser mejor. Saben que pueden hacer más, pero sobre todo convertirse en una mejor versión, que no saben cómo llegar a ese punto, pero que les duele no estar ahí ya. Entonces hay cierta prisa o cierta ambición que no están cumpliendo y el motivo por el cual no lo cumplen no es tanto algo técnico, no es por falta de organización de un bloque diario de agenda, no es tanto por algo, como digo, teórico o técnico, es más con ellos mismos, es más con, oye, llevo años o meses con esta emoción que se me atranca, que no sé cómo quitármela, no sé cómo liberarme de esta sensación que todos los días me pesa y la consecuencia es, pues que a lo mejor no me organizo la agenda. Pero el dolor no es organizarse la agenda, el dolor es que eso les estresa, que quieren ir más rápido, que no son quienes podrían ser. Y Ujú. entonces ahí, pues buscan opciones y ahí me encuentran. Sí, sí, generalmente pasa eso, como que, bueno, no estoy llegando a donde quiero llegar, no estoy cumpliendo con lo que tengo que cumplir o con lo que quiero hacer. Sí, me siento muy identificada también, he pasado por eso. Y creo también que es por etapas de la vida, o tú crees que una vez uno entienda bien qué es lo que pasa dentro de la cabeza, ya nunca más vuelve a sentir estrés por la presión de ser productivo. De pronto, no sé, pues que las personas piensan que eso es como un checklist, que, bueno, listo, ya fui a consulta, ya sé cómo, cómo no sentir estrés, o crees que eso es cíclico y que puede volver el estrés en algún momento, tal vez de alguna Mm. otra forma. Sí, es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Creo que el estrés siempre va a volver, las dificultades siempre van a volver, la vida al final creo que es eso, afrontar los retos, ¿no? En las distintas etapas, dependiendo de la persona. Pero sí que es cierto que cuando uno entiende su cabeza, cuando uno entiende los mecanismos principales, que al final siempre van a ser los mismos, con pequeñas diferencias, cuando uno entiende eso, sabe predecir mucho más los obstáculos y sabe resolverlos mucho mejor. Y los desafíos, al final, son más complejos. Es decir, puede que yo ahora en esta etapa tenga un reto y cuando yo me enfrento a él y yo sé gestionarlo, el siguiente reto ya no va a ser del mismo tamaño, va a ser un reto mayor. Entonces, lo que hacemos cuando me vienen personas a la consultora es,
ok, vamos a entrenar la mente, el sistema nervioso, lo que es toda tu persona, la parte emocional, la mental y la conducta, para que estés preparado para afrontar el desafío que tienes actualmente, pero también para que afrontes desafíos mayores. Y sin que esos desafíos hagan que tu salud mental se caiga. Porque he Ujú. visto a mucha gente caerse, eh, entrar en depresiones grandes, bueno, en bucles de ansiedad que no son nada agradables y personas que se plantean, pues bueno, pues bajarse de la vida, por así decirlo. Entonces, claro que va a seguir existiendo dificultades. Lo que pasa es que cuando uno sabe cuáles son sus patrones mentales, es mucho más fácil, porque la mente, que luego si quieres hablaremos más, la mente tiene ciertos mecanismos de defensa que muchas veces no son reales, pero son útiles para defendernos ante las amenazas que hay, pues ante Ujú. no sé, ante un reto empresarial, ante ser padre por primera vez, retos de la vida que cada mente, cada persona reacciona de una forma. Si tú conoces cómo reacciona tu cabeza ante los desafíos, que tiene dos, tres mecanismos, no tiene muchos más, cuando te vuelve a aparecer un desafío, pues uno ya sabe tomárselo de otra forma y sabe que no es un drama tan grande como al principio, como la primera vez. Tú mencionabas unos patrones mentales. ¿Cuáles son esos Ujú. patrones mentales? ¿Cómo los podemos identificar? Sí, depende. Por ejemplo, un patrón muy común es el que has comenzado hablando al principio. No soy suficiente, no soy suficiente. Eso es un patrón. Es un patrón que si yo vivo ciertas experiencias, no sé, en el trabajo, en mi área personal de pareja, donde sea, que me activa ese pensamiento, esa creencia, mi consciente activa ese patrón que desencadena una emoción de no me siento válido ante el mundo, siento que no soy suficiente y Ujú. por tanto mi comportamiento va a ser pues en base a eso. No me voy a comportar igual si yo pienso o siento que valgo, a si pienso y siento que no valgo. Mis acciones van a ser diferentes. Y la gente que me vea va a sentir y a percibir cosas distintas. Ok. Todos hemos visto a personas que pasan a una sala y uno dice, ostras, esta persona se la ve segura de sí misma. No sabemos si esa persona se siente por dentro así. Lo que sabemos es que por fuera nos da la sensación. Y también hemos visto todos una persona que pasa y muestra todo lo contrario. Timidez, inseguridad. Entonces, dependiendo de qué patrón se active en uno, ahí también nos va a ver el mundo. Por eso, cuando uno conoce sus patrones principales, no soy suficiente o no valgo, o tengo alguna herida de rechazo o de abandono, Ajá. por ejemplo, y eso genera consecuencias. O esas son de las más grandes que hay. No soy Sí. suficiente, no soy válido, o siento que me abandonan, siento que soy una carga para el mundo, para la gente que me rodea. En base a esos patrones, uno va a funcionar. Por eso, conocerlos en algún momento de la vida, ir hacia ese terreno de la mente y conocer cómo funciona tu mente, cómo se ha creado tu identidad, nos da una ventaja respecto a todo alucinante. Porque poca gente se atreve a conocer eso de uno mismo. Claro, porque al final es abrir muchas puertas. Entiendo que los patrones también están relacionados con esos, no sé, como limitantes mentales que podemos tener. Poco nos atrevemos a abrir esas puertas. Y entonces también me gusta eso que dices porque una persona que puede salir a hablar en público muy seguro de sí, no necesariamente es porque nunca ha tenido ese miedo. Es posible que sean ya personas trabajadas, que conozcan sus patrones, que los hayan trabajado, que entiendan bien cómo es que está funcionando eso dentro de su ser y lo saben controlar, lo saben manejar. Entonces ya posiblemente su reto en cuanto a ansiedad, estrés, sea otro, como lo mencionabas ahora. Totalmente. Y no necesariamente esa persona tiene que estar sin ansiedad. A mí personalmente me ha pasado de tener que dar formaciones a equipos de empresa y pasar un día con ansiedad y con presión en el pecho y con falta de aire. Uno sabe ya, en mi caso, yo ya sé por dónde viene,
sé qué hacer en esos momentos, alguna técnica que luego más adelante veremos para la gente que nos esté viendo, y se lleva de otra forma. Entonces tú, digamos que te limita mucho menos en tu día a día y puedes Ujú, realizar, pues ya sea una formación a equipo o lo que sea, de una forma mucho más ligera. Porque cuando la ansiedad o la depresión o cualquier emoción, no tiene por qué ser ansiedad o depresión, sino épocas en las que la persona está desmotivada, cuando eso no se sabe gestionar, es un limitante. O sea, ujú. hablamos de personas que a lo mejor tienen que pedirse la baja en el trabajo o tienen que cerrar una empresa. O sea, es algo que limita el funcionar en el día a día. Creemos que etiquetamos esos sentimientos, ansiedad, depresión, estrés, como malos, pero me gustaría saber qué bueno tienen esas sensaciones, si nos generan algo bueno, ya sea en el cuerpo o en la cabeza, porque si existen, yo no creo que sea solamente por algo malo. Sí, mira, gracias a esto, la persona puede salvarse. Muchas veces, y más hoy día que parece que hay que hacerlo todo para ayer y que a cierta edad tienes que cumplir ciertos hitos con tu vida, que a lo mejor no suceden. Hoy día tenemos redes donde parece que todo el mundo tiene mucho éxito y hay una lucha con eso. Sobre todo si las personas que nos ven son ambiciosas y quieren conseguir cosas. Sí, claro. Entonces, la ansiedad, la depresión, la tristeza, la rabia, el estrés, el agotamiento, la falta de sueño, son problemas que la persona en un principio se los quiere quitar, pero en realidad es gracias a esos problemas que la persona se ve obligada a parar y a preguntarse, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Em, ¿Cuál es el rumbo que estoy siguiendo? ¿De qué forma estoy funcionando? Que me está pasando este problema. Ujú. Entonces, es una oportunidad para que la persona se empiece a cuestionar qué está pasando en su vida. ¿Qué está pasando que de repente ahora tengo un estrés muy alto, que no soy capaz de estar a gusto conmigo mismo, que tengo que cambiar? Entonces, para mí, lo negativo no está en el síntoma, es decir, lo negativo no está en el estrés, la ansiedad, la depresión, la tristeza, el agotamiento. Eso no es el problema. El problema es dónde yo pongo el foco para salir de ahí. Muchas veces se pone en quiero quitarme esto, quiero quitarme la ansiedad, como si fuera un enemigo. Yo, la recomendación o el enfoque que a mí me gusta es todo lo contrario. Vamos a poner el foco en la ansiedad. Vamos a ver qué nos quiere decir esta ansiedad, este estado mental que está sucediendo ahora mismo, que sabemos que está siendo real. Entonces, el foco tiene que estar en eso que está sucediendo. Básicamente porque es lo que está sucediendo. Y Ujú. hasta que yo no lo comprenda, mi cuerpo no me va a dejar de avisar, porque no dejan de ser señales. Claro, señales físicas generalmente, y a cada quien se le va a representar de una manera diferente. Claro, y fíjate, para que la gente lo entienda, cuando hablamos de señales, no me refiero a algo abstracto y energético, que Ujú, también, ¿no? Pero fíjate, si ahora mismo nosotros vamos a hacer una ruta de senderismo por la montaña y aparece una manada de lobos, mi cuerpo, lo más normal es que me meta un chute de adrenalina, me meta una cantidad de cortisol y una sensación de alarma y de alerta que es muy incómoda, pero es lo que me hace correr o estar atento a ese depredador que hace que corra peligro mi vida. Entonces, ujú. esas señales son muy necesarias porque a veces la mente no se da cuenta del peligro y me tiene que avisar el cuerpo. ¿Se entiende? Sí, una vez entendemos que todo está en nuestra mente y empezamos a hacernos cargo de ello, de nuestra Ujú. cabeza, nuestro cerebro, ¿cómo conviven ese empezarnos a hacer cargo de nosotros, de nuestra mente, con el día a día? Porque el día a día nos pide producir, hacer, estar aquí, estar allá, pero entonces también tenemos que decir, no, no, un momento que me estoy encargando de mí, ¿cómo conviven esas dos polaridades que son importantes? Claro, pues ahí yo siempre recomendaré, hay que encontrar bloques
igual que ponemos bloques de trabajo para ser productivos, para hacer reuniones, para hacer entrevistas, lo que sea, hay que encontrar bloques para sentarte y reflexionar. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? Una forma muy sencilla es coger un cuaderno y empezar a escribir lo que tienes en la cabeza, sin ninguna pauta, sin ninguna pauta. Escribir cómo ha ido el día. Escribes. Oye, pues pienso esto y pienso lo otro, pienso que he sido productivo, pero también podría haber hecho esto. Volcar los pensamientos al papel. Ajá. Date cuenta que escribir lo que uno piensa, sin guión, sin una estructura de preguntas y demás, es como ordenar un cajón de ropa. Hay ropa que sobra, la sacas y la tiras. Pues esto es lo mismo. Imagínate una persona que durante 10 años nunca haya escrito nada. ¿Cómo tiene Ujú. que estar ese cajón? Pues la respuesta es muy sencilla. Tiene que estar muy desordenado. Sí. Es necesario. Y esta es una de las cosas que podemos hacer solos. También muy recomendable hablar con alguien, con amigos, con un círculo. Cuando no se tiene este círculo, pues porque a lo mejor estás en una etapa de transición a otro ambiente, el cuaderno suele ser de los mejores amigos del ser humano. Entonces, escribir, hablar para depurar, para organizar la mente. Total, Me gusta. sí. Y es algo muy fácil que podemos hacer en práctica todos. Desde hoy ya lo podemos empezar a poner en práctica. Rodrigo, porque la procrastinación gana incluso cuando sabemos qué es exactamente lo que tenemos que hacer. Mira, gana porque lo intentamos eliminar. Así de sencillo. O sea, la procrastinación nunca es el problema. Nunca. Nunca es el problema. Y el foco de la persona suele estar en cómo dejo de procrastinar, cómo dejo de que me pase esto. Y el problema no está en la procrastinación. La procrastinación no deja de ser un mecanismo de defensa del cerebro para distraerse o para no atender lo que está sucediendo. Entonces, donde hay que ir para solucionar la procrastinación es qué es lo que me está originando el procrastinar. Por ejemplo, llego a la oficina, llego a la empresa o llego a mi entorno laboral. Sé que tengo que hacer una tarea importante, pero en lugar de empezar por esa tarea, empiezo a revisar el email y empiezo a contestar todos los emails y a limpiar la bandeja de entrada para que no me quede ninguno. Eso puede ser procrastinar, ¿vale? El foco no está en cómo organizar el correo mejor o cómo hacer para no abrir el correo o bloquearme el correo para no poder abrirlo a primera hora. La solución no es esa. La Ujú. solución es entender por qué evito la tarea que tengo que hacer. Y tampoco estaría en la tarea, estaría en qué te pasa por la cabeza cuando haces esa tarea, qué emociones sientes. Tal vez, que esto pasa mucho, la persona no siente que tenga capacidad suficiente como para resolver la tarea. Y en lugar de afrontar la tarea y buscar nuevas, no sé, habilidades para formarse o reconocer que esa parte profesional todavía no la ha aprendido, en lugar de sentirse tonto o poco cualificado, procrastina. Ajá. Por ejemplo. O también puede ser que sabes que después de eso que vas a hacer va a haber un impacto grande, importante y que de pronto va a hacerte visible ante los otros. Y entonces también puede pasar que dentro de tu cabeza hay un mecanismo de defensa que te dice, no hagamos eso porque esto nos va a hacer más visibles, esto va a demostrar que sí somos muy buenos y si tenemos un patrón que de pronto nos está diciendo que no, vení, que no eres suficiente o se despierta esa área de rechazo. Entonces creo que pues te escucho y lo que concluyo es que empiezan también a confabular tanto los patrones como la procrastinación, como un poco cuidándote de eso que tú crees que no está bien para ti y dejándote en esa zona segura que no siempre es tan buena. Total, Es lo que 100%. concluyes así. 100%, 100%. De hecho, bueno, a mucha gente le pasa. Uno de los miedos que tienen muchos pues, emprendedores, ¿no? O gente que tiene proyectos y que los quiere crecer, yo me he encontrado que hay miedos a qué pasa si esto funciona. Sí, El que no funcione ya está claro, ya, porque es ajá, casi más ya fácil lo que no tenemos. funcione que funcione. Pero ¿qué pasa si funciona?
ostras, a lo mejor tendría mucha más atención. ¿Y qué dirían en mi familia ahora que se acerca Navidad? ¿Qué me dirían? Si de repente funciona el proyecto, em, ¿qué van a pensar de mí? Entonces, claro que hay saboteadores internos que hacen que no sea beneficioso el progreso. O a veces, si uno progresa tanto, a lo mejor tiene que abandonar su entorno o sus relaciones, porque no le están acompañando en el camino de progreso. Y eso cuesta mucho. A lo mejor hablamos de familia, Ujú, o de ujú. pareja, o de amigos. Y eso es palabras mayores. Entonces, cuando alguien habla de progresar o alguien viene, no, Rodrigo, yo quiero progresar, pero tengo este obstáculo, normalmente la persona no quiere progresar de verdad. Sea por lo Quiero que sea, luego experiencia. habrá que encontrar como tú dices. Pero hay algo, casi siempre. ¿Cómo nos preparamos para el éxito? ¿Cómo nos preparamos? Buena pregunta. Primero, ¿qué éxito quiero yo? ¿Qué éxito quiero yo? Ajá. ¿Y cómo identifica uno lo que es éxito? ¿Cómo yo me voy a sentir exitoso? ¿Cómo lo voy a saber? Primer punto. Hay que Mm, definir esto. Y yo lo haría siempre en papel. Siempre. Papel y boli. sí. Pasarlo. Concretarlo. Y luego, ¿qué precio tengo que pagar para llegar a eso? Porque la gente no habla del precio a pagar. Yo he trabajado con muchos empresarios, emprendedores, y yo mismo he pasado por ahí. eh, Hacer un proyecto, un negocio, una empresa que tenga éxito, el coste mental y emocional es grande. Y las veces que tienes que decir no a planes y quitarte de vida social y demás, es grande. Habrá casos en los que haya un equilibrio perfecto y la persona tenga una vida social súper activa y a la vez de familia y de pareja y a la vez tenga un negocio exitoso. Sí, pues seguramente exista. Pero para la mayoría de los mortales, es un camino que uno tiene que estar dispuesto a pagar ciertos precios. Entonces, no solo habría que definir, bajo mi punto de vista, qué éxito quiero, sino cuál es el precio que voy a tener que pagar y qué tengo que hacer para pagar el precio. Ujú, Yo claro, pondría las dos. claro. Volvemos al punto de aterrizarlo. Primero, ¿qué definimos como éxito? Segundo, entender el precio de ese éxito que cada quien definirá lo que es y Ujú. saber si estamos dispuestos a pagar ese precio. Una vez se entiende, entonces es más fácil empezar a trabajar en nuestro cerebro y prepararlo para ese éxito con todo lo que venga. Claro, no lo había pensado así. Además, pero además que luego eso es cierto que el cerebro siempre nos va a comparar con otros. Aunque se Ajá. diga por ahí, no, hay que compararse con uno mismo, sí, está muy bien, pero en la práctica te comparas con los demás. Y es una Ujú, realidad. Y somos humanos y funciona así. Y quien diga que no se compara con los demás, pues yo no estoy muy seguro de eso. Otra cosa es que lo lleves mejor o peor. Pero si uno tiene claro cuál es su éxito, cuando te veas en una época en la que a lo mejor la comparación está siendo excesiva con otros, pues eso ayuda a volver a uno mismo y decir, vale, si mi visión de éxito no tiene nada que ver con lo que estoy viendo, no pasa nada. ujú. ¿Sabes? Entonces ayuda a llevar las dificultades mejor. ¿Por qué nos cuesta tanto estar en el presente? Nos encanta irnos al pasado, nos encanta estar angustiándonos por el futuro Mm. y nos cuesta estar en el presente. ¿Por qué pasa eso? Mm. Bueno, es una pregunta que básicamente resume el sufrimiento humano desde que estamos aquí en el planeta. Entonces, es una pregunta compleja. La respuesta parece muy simple y es básicamente porque en el presente pues suele estar todo el dolor o todas las emociones que no queremos ver surgen en el presente. Entonces la respuesta sencilla es esa, ¿no? Ujú, El pasado o el futuro suele ser más placentero que el presente. Aunque a veces en el pasado uno se enganche mucho a la culpa, a la desmotivación y al arrepentimiento, eso suele ser más cómodo para un cerebro que estar en el presente.
¿sí? Y para desarrollarlo un poquito más, estar en el presente implica madurar, pasar del yo infantil psicológico al yo maduro o al yo adulto. Y esto pasa por darse cuenta que en algún momento nuestros padres se van a ir, por ejemplo. En Sí, algún momento vamos a llegar a un punto de sentirnos solos y a conectar con una soledad que todo humano ha conectado alguna vez. Entonces, estar en el presente implica em, aceptar ciertas cuestiones que les pasa a todas las personas del mundo que son trascendentales en nuestra especie, como el sentido de soledad, el sentido de tu vida, hacia dónde vas, de dónde vengo y quién soy. Cuando estamos en el pasado y en el futuro, esas cuestiones no importan tanto. ujú, Importa más, no sé, el error que tuve hace 3 años, que todavía no logro aceptar ni perdonarme, o las preocupaciones que pueden surgir dentro de 3 años, que pueden ser muy catastróficas. Entonces, sí, la mente se entretiene mucho en un lado, en otro, porque en el presente es donde suceden las cosas y es donde sucede la vida. Entonces, es un reto hoy día, exacto. Estar en el presente implica vivir. efectivamente. Efectivamente. Mencionabas ahora pensamientos catastróficos. ¿Por qué somos tan creativos? Si siempre se nos ocurren los peores escenarios de lo que puede pasar, en vez de estar pensando en lo que sí puede pasar muy bien y que pueda terminar muy bien. Mm. Yo te diría la respuesta sencilla para que lo entienda toda la gente. El cerebro está configurado para hacernos sobrevivir, para adaptarnos en un entorno hostil, porque aunque nosotros podamos ver todo como muy tranquilo, tienes comida, tienes techo, tienes las necesidades básicas cubiertas, la naturaleza es hostil y es cruel. Bueno, cruel, ni siquiera es cruel, es lo que es. Pero tú sales a la vida de la naturaleza y las leyes naturales no entienden de bondad ni de justicia. Es algo muy... Es un orden, el orden de la vida, los ecosistemas, los árboles, cómo crecen, los animales, cómo se comen unos a otros, son ciclos que llevan muchísimos años y que el humano a veces no lo entiende, porque tenemos esa parte de moralidad. Entonces, cuando tenemos pensamientos catastróficos, date cuenta que es nuestro cerebro intentando salvarnos de todas las posibles amenazas que en algún momento pueden venir. Y esto, si lo ponemos a personas que tienen negocios, tienen empresas o profesionales que quieren ser los mejores en su carrera, estas personas tienen que tener este nivel de pensamientos catastróficos o de prever todos los problemas Claro. todavía más activado. Porque haz de cuenta que son personas que tienen más responsabilidad todavía, porque así lo quieren, y tienen que ser los que ven los problemas antes que los demás, para poder prevenir a los demás. Un líder es capaz de ver los problemas de aquí a 2 años o de aquí Ujú, a 5 años y ponerle solución ahora, y por eso son líderes, y por eso son visionarios. La gente que ha creado grandes imperios no es más que gente que ha visto un problema que todavía no estaba resuelto y se ha adelantado a la época. Son cerebros que van muy por delante, pero para ir muy por delante necesitan ser capaces de ver problemas mucho más adelantados que el resto. Y eso es un precio a pagar. ujú, Entonces, entiendo. ahí está un poquito el concepto de cuál es el precio que uno quiere pagar. Ujú. Claro, es también para nuestro rol como líderes, directores, gerentes de proyectos o bueno, este tipo de cargos es pura gestión de riesgo, anticiparnos a todo lo que pueda suceder y también poder hacer la gestión de impedimentos de manera temprana. ¿Y No cómo quedarnos hacer? a vivir allí, es lo importante. Efectivamente. Claro, cómo hacer que en mi cabeza, en un momento del día o en una época, pueda estar gestionando riesgos y ponerse a pensar de forma creativa, vale, ¿cuáles son los riesgos que pueden pasar en los próximos meses o en los próximos años? ¿Cuáles son los planes de acción que tendríamos que hacer?
Vale. Y cuando esa actividad termina, ser capaz de volver al presente y de entender que no hay peligro ahora mismo. Ujú. El problema está cuando la mente se queda ahí enganchada y el cuerpo empieza a reaccionar como si eso estuviera pasando ahora. Ese es el problema. Problema. Y empiezas a vivir en alerta todo el tiempo, Correcto. claro, y se empieza a alterar todo lo que tiene que ver también en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo. Pasamos muy rápido por el tema de la procrastinación, pero quiero otra vez devolvernos allí porque pro- procrastinación y productividad, ¿sí? Porque es algo que directamente golpea a los líderes, dueños de negocio, directores que nos están escuchando, e incluso no solamente personas con ese tipo de roles, digamos personas que tienen responsabilidades, cierto tipo de responsabilidades que requieren ser productivos, pero que también luchan con la procrastinación de lo que ya hablamos. Entonces sí, quisiera devolverme porque justo le pregunté a la comunidad qué le preguntarían a un naturópata experto en productividad y estrés si lo tuvieran de frente y me hacían preguntas relacionadas con ello. Una de ellas es, ¿cuál es el primer paso para alguien que siente que está atrapado en el ciclo de la procrastinación? ¿Qué se necesita cambiar a nivel profundo? O sea, entender que sí es importante tener técnicas para la productividad, ¿cierto? Técnicas, no sé, que se puedan utilizar como, qué sé yo, un pomodoro, tiempos de concentración, pero ¿qué se necesita cambiar más al interior, más desde la raíz para poder salir un poco de ahí, ese ciclo de procrastinación? Hmm. Em, Mira, yo diría que el cambio real pasa por trabajar los patrones mentales que han llevado a la persona ahí. Okay. Y esto pasa por trabajar la identidad de uno mismo. ¿Cómo me veo yo? Porque las personas que procrastinan se perciben normalmente a sí mismas como que no hacen suficiente. Entonces, claro, yo me estoy pensando como pues una persona que no hace suficiente porque procrastino. Pero ¿qué es lo que va antes? ¿Procrastinar o pensarme como, no, como que no hago suficiente? O sea, al final, la respuesta, el cambio profundo, yo creo que siempre pasa por trabajar esos patrones mentales que te traen hasta aquí. Y cuando digo patrones mentales me refiero a creencias, creencias, no sé si limitantes, pero creencias que están arraigadas, formas de ver el mundo, formas de verte a ti y cómo eso está afectando en tu día a día. Ahí está la transformación y ahí está el dejar atrás la procrastinación. Porque como tú dices, podemos hacer un montón de técnicas, que si Pomodoro, que si el método OKR o los que sean, pero si la persona sigue funcionando bajo el mismo patrón de pensamiento o bajo el mismo patrón emocional, yo creo que es complicado, o al menos yo no he visto que haya un cambio real. Ujú. También el día a día nos lleva rápidamente, ¿cierto? Y yo podría decirte, está bien, entiendo, debo hacerme cargo de mí, entender mi mente, entender cuáles son esos patrones mentales, empezar a trabajar con ellos. Eso lleva un tiempo, eso lleva un tiempo. Hay personas que de pronto no están del todo dispuestos a ir a abrir esas puertas. Entonces, ¿cómo se trabaja el tema de la productividad con personas que de pronto no están dispuestos a pagar ese precio de abrir esa puerta? Mm. Yo personalmente les preguntaría, ¿quieres ser productivo o no? Porque ¿qué tipo de productividad quieres trabajar? Ajá. ¿Entiendes? Porque muchas veces la gente pide esto, y es que a mí me ha pasado más veces, ¿no? No, es que yo Rodrigo, quiero mejorar esto, quiero mejorar la procrastinación y ser más productivo, pero si me dices de trabajar esto y esto, no, dime otra forma. Pues yo no sé hacerlo, Ujú. ¿entiendes? Entonces, y aquí es donde está la incongruencia. Las personas quieren algo y no quieren pagar el precio. Entonces, es como si yo voy a una tienda de, no sé, cualquier tienda de un coche, de un concesionario,
y le digo, mira, me gusta este coche y el vendedor me dice, vale, pues cuesta esto, ya, pero no quiero pagar ese precio, ¿cómo lo consigo de otra forma? ¿Qué te diría el vendedor? Ajá, ¿Entiendes? sí, sí, Entonces, sí. yo no sé hacerlo a medias. O sea, la persona, la forma de hacerlo, la respuesta ahí te diría, bueno, que usen técnicas de Pomodoro, el método OKR, que es un método es un método para fijar objetivos de forma práctica, muy interesante, pero va a tener que verse Sí, un poco hacia adentro. Si no, no va a tener ningún sentido. no quiero dejar pasar la oportunidad sin preguntarte por suplementos, ejercicios de respiración también, todas estas prácticas que nos pueden ayudar a ser mejores y más productivos. Mm. Mira, por la parte de suplementos hay tres, bueno, cuatro que yo utilizo muchísimo y que llevo años probándolos con clientes, conmigo mismo y funcionan súper bien. El primero es un suplemento que va muy bien para cuando la persona tiene altos niveles de estrés, que no toma ansiolíticos, pero que tiene un nivel de aceleramiento importante y es la ashwagandha, que se llama Guitania somnífera en latín, el nombre científico. Y yo la suelo dar con la Rhodiola rosea, que es otra planta. Son dos adaptógenos que lo que hacen es ayudar a nuestro cuerpo a adaptarse mejor a los niveles de estrés sin cambiar nada. Es decir, evidentemente siempre yo recomiendo que haya un trabajo mental, ¿no? Y a nivel emocional para que la persona pueda encajar esto, pero es verdad que la suplementación ayuda muchísimo a que la parte física del cuerpo no se sienta tan estresante, ¿vale? Entonces hablamos de cuando damos este tipo de adaptógenos, la ashwagandha o Rhodiola rosea, la persona nota que sus niveles de estrés disminuyen. Es decir, pueden ser temblores de manos, presión en el pecho, falta de aire, sensación de aceleramiento, de estar nervioso, de tener miedos irracionales, una sensación de alerta y de hiperactivación constante, ¿no? Esto ayuda bastante a bajar esos niveles de activación y de alerta y hace que la persona pues, pueda afrontar los desafíos mucho mejor y sobre todo prepara muy bien a la cabeza para poder trabajar. A mí es una de las primeras fases que en la consultora hacemos porque ayuda a trabajar la mente mucho mejor. Esto sería más para los niveles de estrés, síntomas de nerviosismo, aceleramiento, incluso a nivel de rendimiento, ¿vale? Por eso lo junto con la rodiola rosea. Estos serían dos. Un tercero, que a mí me gusta mucho dar cuando la persona ya ha llegado a niveles de agotamiento notables, cuando la persona te dice que está muy cansada, que no remonta, que no hay energía, que ha pasado una época de estrés, pero que ahora sí, el estrés está, pero que lo que más nota es agotamiento. Aquí hay un suplemento que es oro puro, y siempre lo digo, es el ginseng coreano, se llama Panas Ginseng, y hay que coger la variedad HWL. Yo lo hago con un laboratorio que se llama Tonhill, porque hacen que el ginseng lo maceran durante, no sé si son 40 o 100 años, pero mínimo 40 años. Y lo que hace esto es que esta planta tiene la cualidad, trabaja varias esferas, el sistema inmunológico, el sistema nervioso también, pero sobre todo da un apoyo brutal a la fatiga y al cansancio de la persona. Entonces, esa subida de energía que nos proporciona este suplemento, a veces hace que la persona tienda a tener síntomas de ansiedad. Es decir, ha habido personas en las que este tipo de ayuda hace que uno de los efectos secundarios sea palpitaciones, nerviosismo, síntomas propios de la ansiedad. Entonces, como no queremos esto, si vemos que la persona lo que pasa es que tiende hacia esos niveles de nerviosismo, buscamos el ginseng HWL, que hace, nos asegura el laboratorio que no va a hacer ese efecto secundario. Entonces, solo vamos a coger el beneficio de que nos aumente la energía.
¿Y algún alimento que recomiendes o que no recomiendes que de pronto complementen y potencien más esos suplementos que nos acabas de decir? Pues aquí o sea, no voy a recomendar ninguno porque no estoy muy puesto en el campo a nivel de alimentación. Manejo pautas generales, pero no como para recomendar. Yo, de hecho, trabajo solo con la parte de suplementación y en base a lo que os estaba diciendo, hay un cuarto que es específico de la concentración y el foco, que se llama Bacopa, con B, Bacopa Monieri, que se puede, en cualquier suplemento que la gente busque para memoria, para concentración, para foco, la Bacopa o la L-teanina suelen estar presentes. Luego, a partir de ahí, de alimentación, pues lo general, pero no específicamente para este tema, pues lo que se suele recomendar, ¿no? A alimentos poco procesados, lo más natural posible y sentido común a la hora de comer, ¿no? Eh, pero ahí no me voy a meter porque es otro mundo y no es mi campo y tampoco quiero recomendar algo que no, ni que practico mucho con los clientes, ni que he estudiado mucho sobre el tema. Ok, me quedo con la duda porque quería preguntar específicamente por la cafeína. No sé si tengas la respuesta, porque en esta parte de Latinoamérica tomamos bastante café. Bueno, en Europa también, en Italia creo yo. ¿Qué pasa con la cafeína? ¿Ayuda o no? Porque muchos lo utilizamos y es casi como que lo primero que tomamos en el día, como que necesito energía, tomo café. Sí, sí, mira, ahí sí, porque yo cuando me has dicho alimentos pensaba más en tipo patata, carne, pescado. Entonces, la cafeína, el tema es, desde la neurociencia, lo último que he visto yo que se ha estudiado es importante estar unos 60-90 minutos nada más que nos despertamos sin cafeína, para que nuestro sistema de cortisol y nuestro sistema nervioso se despierte, por así decirlo, sin un estímulo externo. Si yo, nada más levantarme, me levanto a las 8 y a las 8:15 ya me estoy tomando el café, mi sistema se va a despertar, pero va a ser más por el input de la cafeína que por el propio estímulo del sol y del ritmo circadiano natural. Entonces, yo todo lo que sea apoyar el equilibrio de los ritmos naturales, creo que va a hacer que nuestra cabeza funcione mucho mejor eh, que si lo hacemos de forma artificial. Y la cafeína no deja de ser una sustancia externa que vamos a generar tolerancia. De hecho, los suplementos que yo he recomendado aquí, hay que ver siempre, o sea, que la gente cuando me ha visto en otras entrevistas me ha dicho, oye, pues me lo he comprado ya. Yo no recomiendo que lo compren, es decir, no sabemos si la persona tiene medicación de colesterol, tiene medicación por el psiquiatra. Esto hay que consultarlo con alguien profesional y que evalúe el contexto de la persona, porque muchas veces nos dicen ese suplemento y vamos corriendo a comprarlo pensando que va a solucionar la vida y no es así. Hay que tener en cuenta el contexto y, y no es lo mismo una persona que esté tomando, como digo, medicación para el colesterol, para la hipertensión, para el corazón, que estos suplementos no podrían tomarse, por ejemplo. Pues con la cafeína lo mismo. Ujú. Rodrigo, para tener un mensaje final, ¿qué le dirías a las personas de lo que es la verdadera productividad? Productividad real, en una frase corta para que se lleven en sus mentes. Mira, yo creo que la productividad real es tener claro la meta que quieres conseguir, tener claro el destino que quieres conseguir y cada día hacer la tarea que más rápido te acerque a esa meta y una vez hecha, el cuerpo de forma natural sentirá satisfacción. El problema es que nos distraemos en tareas que no nos llevan hacia eso o nos llevan de forma muy lenta. Entonces es enfocar la mente, primero, dónde quiero ir y segundo, cuál es la actividad que más rápido y que con menor coste energético, mental, emocional y económico me lleva a ese destino. Y entonces empezar a hacer eso. Gracias. Tenemos un link de acción para las personas que nos escucharon, que están escuchando este episodio, para que puedan
mejorar en toda su generación de valor diario, me gusta decirlo así. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo llegan a Rodrigo Ruiz las personas que nos oyen? Mira, pues para todos los oyentes que nos oigan, he dejado en la página principal, que es Consultora Break, Sí. BREAK, .com, un regalo, una guía para que la gente pueda enfocar su mente. Es una guía con 5 hábitos, para, más allá de lo que hemos visto aquí, 5 hábitos comprobados que los profesionales de alto rendimiento utilizan para enfocar su mente y ser más productivos. Y ahí, si se meten en la página, podrán conseguirla de forma gratuita para que puedan ponerlo en práctica. Y luego en redes, pues en Instagram sobre todo, que luego dejaremos la cuenta, entiendo, ¿no? Soy Rodrigo Ruiz, pero para que la gente luego lo vea fácil, dejaremos por ahí, imagino, algún enlace. Así es, lo vamos a dejar en la descripción. También hay todo, entonces Instagram y TikTok, y también en LinkedIn te pueden encontrar. Sí, luego pasaré las redes, pero vamos, lo principal, lo más útil que pueden encontrar y que se lleven ya y que puedan practicar es la guía esta que te hablo, que es consultorabreak.com, y ahí que empiecen a practicar si quieres aumentar el enfoque y la productividad. Maravilloso. Rodrigo, muchas gracias por A vosotros, un placer. toda la información. Chao, un saludo. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final. Les sugiero que se suscriban al canal para que sigan recibiendo información de valor de todos los invitados. Nos ayuda mucho también los comentarios, los likes que nos dejan ustedes allí, y no se pierdan el próximo episodio.